desde el Colegio de Abogados. Creo que ya se han ido conectando todos. Disculpen el ratito que tardamos en darles entrada, pero no nos han dado el token. Mentira. No, nada, bueno, 2 o 3 palabras digo yo porque después tengo otra clase, así que le pedí al doctor Fregas si me dejaba hacer una pequeña intro ahora y él se está conectando enseguida, tuvo la gentileza de dejarme primero. Después Jorge nos va a decir unas palabras a todos y todas las que estamos presentes porque realmente creo que la ocasión lo amerita. Creo que es un muy buen tema, creo que es el tema que hace a la centralidad de nuestra litigación hoy en día, las presentaciones, las notificaciones y todo. Y creo que tenemos 2 exponentes de lujo, como son Alejandra Gauto y María Antonia Cipolla, las 2 integrantes del Instituto de Derecho Procesal Civil, que es un gusto para mí presentarlas hoy, y es un gusto, digamos, confiar en que ellas están a la altura de que van a poder dar una muy buena clase, porque conocen lo que se sufre en la litigación, lo van a entender y van a poder tener mucho más empatía que la que tengo yo, que soy funcionario judicial, y a veces desde adentro tratamos de ayudar, pero lo vemos de otra manera. Entonces, por eso y porque el instituto, la idea del instituto es no solamente responder consultas, ver temas, sino también generar estos espacios de crecimiento para todos los que están vinculados a la actividad profesional. Por eso también las y los invito a que se sumen a nuestras reuniones de primer y tercer miércoles de cada mes en el Instituto de Procesal Civil, donde la van a pasar bien. Las reuniones hoy en día son remotas, entonces no le vamos a pedir factura ni nada. Si dan presenciales siempre les mangueamos algo. Y donde, bueno, Alejandra es la secretaria y María es una de las integrantes permanentes del instituto. Y hemos venido trabajando esta charla ya la hicieron para dentro del instituto, y como lo hicieron también, nos animamos a pedirle que la reproduzcan para 77 personas, que no es moco de pavo, se sigue sumando gente. Antes de empezar, y para evitarle las piñas a ellas, una pequeña reflexión. Sabemos que hoy el portal anduvo para el demonio. Sabemos que la MEP los últimos meses y los últimos días está andando para el demonio, ¿sí? Sabemos que es desesperante ejercer la profesión en estas condiciones. No hay nadie que tenga duda de eso. También podemos decir que esto tiene que ver con algunas actualizaciones que se están haciendo del lado de adentro de la Corte, que la Corte tiene conciencia de todo lo que complica estas cosas y que, en definitiva, lo único que está tratando de hacer es brindar un mejor servicio. Sabemos que el sistema electrónico a nosotros nos permitió salir para adelante en un momento en el que era muy complicado, que fue durante la pandemia, ¿sí? Ustedes, como abogadas y abogados de la provincia de Buenos Aires, sabrán que durante el mes de mayo de 2020, mientras todos en Poder Judicial de la Nación estaban adentro, nosotros estábamos empezando a trabajar por un montón de cosas y un montón de esfuerzo de la Corte y también un montón de esfuerzo de lo que nos nuclea hoy, que es el colegio, ¿sí? Porque el colegio estuvo para hacer las capacitaciones, me acuerdo, y no me dejan mentir quienes están acá, ese 2020 que hacíamos videos constantemente, que hacíamos reuniones constantemente y que tratamos de acompañar en todo lo que fue posible, ¿sí? Desde la instalación del token, gente con dudas y demás. Después, cosas que salen mal, sí, evidentemente sí, estamos en un periodo de transición. Ustedes piensen que estamos dejando atrás sistemas que rigieron durante cientos de años, ¿sí? La escritura en papel viene de hace miles de años. Nuestro último salto así fue cuando los cavernícolas dejaron de escribir en las paredes y empezaron a escribir en papel, ¿sí? No sé si fueron los cavernícolas, quién habrá sido después, historia no es lo mío. Y nosotros ahora dejamos de escribir en papel para ser los cavernícolas del futuro y empezar a escribir en digital. Y esto trae un montón de cuestiones, un montón de incomodidades, un montón de complejidades a la hora de poner en funcionamiento sistemas que ya vienen operando de antes, ¿sí? Porque nosotros, la Corte necesita que el sistema siga funcionando mientras lo modifica o lo toquetea. Entonces, sabemos que hoy fue un día terrible. No estamos seguros que vaya a haber suspensión de término. Ahora María y Alejandra nos van a contar un poco sobre la cuestión de las suspensiones de término y cómo juega esto de la suspensión automática prevista por el Acuerdo 4013 y demás. Y bueno, me parece que tenés mucho ruido, no querés interrumpir al expositor. No, tranqui, Cristian, despreocupate, tranqui. Si querés preguntar algo, vas a poder poner en el chat. No sé, después María y Alejandra les van a decir cómo manejar esto, pero bueno, eso lo van a poder ver. Pero bueno, sabemos que está funcionando mal. No hay otra cosa que hacer que tener un poco de paciencia. No hay otra cosa que hacer que no jugarse a los vencimientos en las 4 primeras. Eso es un consejo que siempre damos en el instituto. Perdón que te interrumpa, entra... Perfecto, entonces. Gente, no le quiero robar tiempo a Jorge, simplemente disfruten de la jornada. Le damos la bienvenida al señor presidente. ¿Cómo estás, Jorge?
ahí debe estar entrando. Y después mátenlas a preguntas, ¿eh? Hoy la próxima mátenlas a preguntas. Yo la próxima vuelvo a estar. Voy a estar atento a lo que digan en las redes de esto. Bien. Hola, perdón por Hola, la demora. Jorge. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy bien, muy bien. Dando inicio a estas 80 personas que tenemos. Un montonazo. Un montonazo. Un montonazo. Te felicito. Quiere decir que sos un capo. Que la gente te quiere. A ellas dos. Por lo A menos Ale y a 80. María Antonia, que son las nuevas caras de que van a recibir las piñas porque la MEM no anda, Jorge, mira. Bueno, gracias María Antonia, a todos los que hoy participan. Sí, como venimos demorados y agradeciendo como siempre la generosidad, vamos arrancando, ¿les parece? Bien. Perfecto, entonces le damos la palabra a las dos expositoras. Yo me tiro la bomba de humo y me retiro a mi otra clase. Bombardeen esa pregunta, aprovechenla. Gente, quien no conozca hoy la acordada 4013 no puede litigar. Es como salir a manejar sin saber para qué sirve el embrague, ¿sí? Entonces, presten atención a esto, pregunten lo que tengan duda. El lunes que viene vuelvan a preguntar lo que tengan duda, pero no se queden con dudas con esto. El que se equivoca en computar la fecha de una notificación, quizá le estén haciendo perder un derecho a su cliente y exponiéndose ustedes a una responsabilidad. Así que en esto no puede haber duda. Esto no es si es responsabilidad objetiva o subjetiva, esto es el ABC del ejercicio profesional. Así que por eso desde el colegio, desde el instituto, tratamos de hacer estas capacitaciones para que puedan sacarse todas las dudas. Todas las dudas que haya entre hoy y el lunes se las sacan, y si no, vienen al instituto lunes y miércoles y la vamos viendo ahí. Muchas gracias a todos y a todas. No, por favor, gracias a vos. Por favor. Yo quiero decir algo antes de darle la palabra a las expositoras. Primero, felicitar a todos los que se han conectado, los 82. Si bien es mi deseo que haya alguna próxima actividad presencial para que podamos tener un intercambio más directo, así que los invito a los institutos a hacerlo. Pero, por supuesto, si estamos en un ámbito de presentaciones electrónicas, la forma electrónica que estamos usando debería ser lo habitual. Así todo, me gusta siempre tener una cercanía mayor y por eso agradecer, además de los expositores, a las autoridades del instituto y a ustedes por estar acá. Creo que la presencia de tanta gente no es casual. Yo creo que está relacionada con la mayor problemática que ha generado la nueva forma de presentaciones, la nueva forma de llevar adelante el proceso, en definitiva, el camino inexorable al proceso civil y en general de todos los demás procesos electrónicos dentro de la justicia. Tenemos un notable avance frente a otras jurisdicciones, debo decirlo, y en esto ha tenido mucho que ver. Como muchas veces critico a la Corte, en esto debo felicitarla. También hemos tenido los colegios de abogados una importante participación para lograr que esto se pusiera en sintonía. Y creo que hoy por hoy ya tenemos una experiencia suficiente todos como para decir, bueno, ¿dónde está el filo donde tenemos que mejorar? ¿Dónde podemos lograr mejorar lo que estamos haciendo de tanto los abogados como el sistema o los sistemas de justicia? A ese fin, estas charlas son muy importantes porque nos pueden servir para que los colegas y las colegas que tienen sus problemas típicos puedan entender. Por ejemplo, hoy a la mañana se habían deshabilitado las firmas electrónicas y solamente funcionaban las firmas digitales, con lo cual es una buena excusa para invitarlos a todos y a todas a empezar a mutar a la firma digital, que además tiene, como ustedes saben, una importancia mayor, que es permitirles firmar otros documentos que no sean solamente los procesales, los contratos y otro tipo de documentos al que nosotros queremos darle firma electrónica. Y, por supuesto, también tener en cuenta que, como siempre se dice, la tecnología no nos pregunta, podemos quererla o no quererla, pero se impone. Así que capacitarse en esto es fundamental y el Colegio de Abogados hace mucho esfuerzo a través del grupo que conocemos como Grupo Token, los chicos y chicas abogados que todos los días atienden las consultas y que tratan de resolver los problemas de todo tipo. Así que
Bueno, sí, cómo mudar a la charla digital, como no, Gerardo, la podemos hacer. Es más bien una tarea que la tienen que hacer acá dentro del colegio, así que más bien hay que difundir cuáles son las ventajas y de qué manera hacerla, porque tienen que venir personalmente, porque hay que hacer toda una serie de tomas de datos biométricos que es imprescindible que se hagan presencialmente. Eso es todo lo que hay que hacer, venir, eventualmente cambiar el token si el token no lo permite, porque es un token viejo, y tomarse un rato para que se lo pasen. No es otra cosa que eso, perder un poco de tiempo previo turno para que no se superpongan, y se hace acá en la sede de Brown con la doctora, con Graciela Durán y con Ezequiel Abracaite, que son los dos que están más al tanto en eso. Bueno, muchas gracias de verdad, no hablo más, el colegio a disposición y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos, una alegría ver tantas caras conocidas, queridas. ¿Puede empezar la primera expositora? No sé si está a disposición o en condiciones de arrancar. Sí, ahí se me escucha bien. Sí, doctora. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, damos gracias nuevamente con la doctora Gauto por estar acompañándonos al colegio, por este espacio, ¿no? Que tanto nos acompañó también en tiempos de pandemia a todos los profesionales, en la capacitación, en los cursos, en los proyectos. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes este acuerdo 4013 en su texto ordenado en el acuerdo 4039. ¿Por qué hacemos mucho hincapié en esto, en la denominación también, ¿no es cierto? Acuerdo porque es emitido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y por qué texto ordenado del acuerdo 4039. ¿Dónde lo vamos a encontrar cuando tenemos que ir a buscar? ¿Sí? Esto es importante para no estar citando al momento de tener que hacer algún tipo de argumentación artículos en forma errónea. Vamos a encontrar el texto ordenado del acuerdo 4013 en el anexo único del acuerdo 4039. ¿Sí? Lo van a encontrar en el anexo único, anexo 1. Entonces ahí van a encontrar este acuerdo 4013 con las modificaciones que le implementa el acuerdo 4039. Bueno, ¿de qué trata? Ya muchos lo conocemos más por la práctica, ¿no? Que tal vez por el detalle meticuloso del estudio del acuerdo, pero es un acuerdo, ¿sí?, que viene a aunar un poco todos los principios del acuerdo 3845 de notificaciones y el acuerdo 3886 de presentaciones electrónicas. Es como que un poco estos acuerdos son sus padres, y nace este acuerdo 4013 con un cartelito en la frente. Dice, acepto sugerencias, un cartelito parecido, donde se inicia, ¿no? Se aprueba en el día 16 de abril del 2021 y se abre a una instancia participativa de toda la comunidad jurídica, donde podían presentar las observaciones, las sugerencias, y de hecho lo han hecho, porque dice que la misma Corte, dicen los considerandos del acuerdo 4039, que se han recepcionado como más de 200 propuestas de parte de los colegios, de la Asociación Judicial Bonaerense, de la Asociación de Magistrados. Entonces supieron recepcionar todo este tipo de inquietudes, y así es que tenemos la 4039. La 3845 de notificaciones electrónicas luego se ve modificada por la 3991. ¿Qué nos dispone esta 3991? ¿Qué hace? Convierte, digamos, en este tipo de notificaciones que sean todas automatizadas, las que van a ir dirigidas a los domicilios electrónicos o constituidos. Esta es como la primera ampliación. Nosotros tenemos que tener acá en cuenta que la Corte siempre vino trabajando con una perspectiva o con un espíritu de poder digitalizar el expediente. Tal es así que llegamos también al acuerdo 3975, 3975, como decimos, del expediente judicial digitalizado.
Muchos recordarán que en ese tiempo se nos exigía en las primeras presentaciones poner los datos completos, poner un teléfono de contacto, un mail, creo que lo van a ir ubicando más que nada por estos detalles, y de esta forma tener como una cercanía más directa, un contacto más directo entre el profesional y el juzgado. Todo esto, ¿sí?, se fue colaborando para poder llegar a esta instancia, donde ya no hay distinción de ningún tipo en cuanto a las presentaciones, sino que después vamos a ver lo que dimos en llamar con la doctora estos principios rectores, ¿sí?, que nos van a ir dejando estos acuerdos, donde todas las presentaciones deberán serlo en forma electrónica. Entonces, tenemos 3845 de notificaciones, por otro lado tenemos la 3886 de presentaciones, tenemos este acuerdo 3991 que nos amplía la 3845, tenemos esta 3975 de expediente judicial digitalizado, ¿y qué es lo que se nos suma? La 3989 de registro de domicilios electrónicos. Que esto es importantísimo, y acá sí viene a dar un giro muy importante en toda la praxis nuestra abogadil, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha llevado años notificar en un domicilio real? ¿Sí? Para aquellos que acceden a la matrícula tal vez ahora, les contamos que había tiempos que llevábamos en ciertas causas de daños, entre la demanda y las copias, yo he llegado a llevar un bolso es lo que uno puede llegar a llevar de viaje de las exigencias. Hoy eso no se vive, no se ve, ¿no? Y para bien. Pero bueno, este acuerdo, el 3989, que crea el registro de domicilios electrónicos, viene a facilitar mucho esta tarea, y la doctora después lo va a precisar con más detalle. Lo bueno es que vamos a tener este acuerdo 4013 que nos va a regir en todo lo que es presentaciones y notificaciones electrónicas, y como es necesario a toda notificación electrónica, necesito un domicilio electrónico. Así que la doctora Gauto, le cedo la palabra a ella, nos va a ampliar un poquito estos conceptos para después tratar estos principios rectores que les mencioné antes, ¿sí? Así que ahora atentos, porque vamos a aprender un poquito sobre el acuerdo 3989. Bueno, buenas tardes. Sí, tal como decía María, la acordada 3989 viene a crear este registro de domicilios electrónicos que vino a perfeccionar también parte de las presentaciones electrónicas, porque cuando se incorpora después, más adelante, la notificación automatizada, es muy necesario este registro de domicilios electrónicos. Aquí, en esta acordada, digamos, se va a abrir un plazo de inscripción, donde va a haber 40 días hábiles, para que puedan algunos, digamos, organismos, instituciones, que van a quedar obligados a presentar, a constituir estos domicilios electrónicos. ¿Quiénes son las personas obligadas? Bueno, en principio van a ser las personas jurídicas, todos los organismos, digamos, organismos del Estado, las provincias, los municipios, los bancos, las compañías de seguro. Bueno, es decir, están enumeradas tácitamente quienes van a tener esa obligación de cargar un domicilio electrónico. ¿Qué pasa? Bueno, vencido este plazo, aquellos que no lo hicieron, también se prevé que por defecto quede constituido un domicilio electrónico en los casos en que se hubieran presentado en el portal de las presentaciones electrónicas algún domicilio electrónico por parte, por ejemplo, de una compañía de seguro. En estos casos va a quedar constituido por defecto. Es decir, si hay más de una presentación, en el caso, por ejemplo, de una compañía de seguro, como doy este ejemplo, puede suceder que sean más de uno, que haya una pluralidad de domicilios constituidos. Para ese caso también el acuerdo prevé que se notifique a cada uno de ellos. Es decir, también el alcance que tiene para los abogados que litigan
por ejemplo, que se hayan presentado una mediación, estos abogados van a quedar con ese domicilio constituido, inclusive en el caso de que no sea parte, que no patrocine ni que sea apoderado en la causa en la cual se lo está notificando. A partir de ahí va a tener la carga de tener que notificar a la persona que se lo está notificando, y también en los casos de la mediación. Se presenta una mediación y ese abogado, aunque después no haya iniciado demanda, va a tener esa carga durante los 6 meses que dure el plazo, digamos, de caducidad de la mediación. Entonces, lo importante es que ya esto, digamos, ya todos sabemos y ya venimos practicando, aquellos que litigamos en el fuero de la provincia de Buenos Aires, que ya hay constituido domicilios electrónicos. Pero uno de los alcances también muy importantes que tiene para la profesión es la constitución, digamos, todo lo que se refiere a oficios, ¿no? Porque a los organismos, al tener todos los organismos estatales, AFIP, ARBA, digamos, aquellos con los que trabajamos a diario, al tener esta constitución de domicilio electrónico, nos permite poder enviar los oficios. Y obviamente la celeridad es muy importante porque a partir de ahí se remite después al juzgado este oficio y bueno, es mucho más todo mucho más rápido y realmente tenemos también la constancia para poder ya comprobar en el mismo sistema del portal que lo hemos enviado y a partir de ahí, bueno, la recepción también de la contestación de ese oficio. No sé, María, si querés seguir con el tema de la notificación. Vamos a seguir, voy a pedir si me habilitan compartir pantalla. A ver si puedo. Bien. O alguien del colegio que me habilite. Antes de empezar específicamente con el tema de notificaciones, que es lo que más genera dudas. ¿Sí? Ustedes me dirán, me parece que todavía no me han habilitado. O sea, sí. ¿Puede ser? Ahí están. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, con un pulgar. Bien. Acá estamos entonces en notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿Sí? Acuerdo 4013, texto ordenado en el acuerdo 4039. Con la doctora Gauto hemos dado en destacar unos principios rectores, ¿sí? Los hemos dado en llamar de esta forma, más destacados. ¿Por qué? Porque son un poquito los que rompen con la estructura a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Veo tal vez colegas que litigan desde hace más de 20 años, otros que han empezado a litigar recién. Escuchamos dentro de las expresiones, tengo un expediente, un nativo digital, y uno escucha esto y dice, ¿qué es esto? ¿Una planta nativa característica de algún lado? ¿Por qué? Porque son expedientes que han nacido totalmente en formato digital. Está el otro colega que viene luchando, no, yo tengo un expediente mixto, el mío es mitad y mitad. Bueno, estos son los principios rectores, ¿no? Un poquito de estos acuerdos. El primero es la obligación de efectuar presentaciones electrónicas. En este mismo espíritu y tenor que viene orientada la Suprema Corte, que tiende todo a tener un expediente judicial digital, las presentaciones en papel serán por excepción, ¿sí? Por excepción. Por eso vemos que admite excepciones puntuales. En el artículo 2 vamos a ver que habla de la constitución de domicilio, ¿sí? Como bien expresó la doctora recién, tenemos el domicilio que se crea y se registra en el registro de domicilios electrónicos, pero continúa la carga de constituir domicilio electrónico en el expediente, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando cada punto y cada figura. El acuerdo también crea, en el artículo 5, la figura del abogado depositario. Esto sí también cambia radicalmente lo que es la responsabilidad del letrado. El artículo 10 habla de las notificaciones electrónicas automatizadas con las exclusiones del artículo 11. El artículo 14 nos habla de la facultad del órgano judicial de aclaratoria inmediata. Esto también es una innovación.
Si bien persisten obviamente las facultades que tiene el órgano judicial en el artículo 36, inciso 3 de aclaratoria, o en el artículo 166 del Código Procesal, lo llamativo y lo bueno de esto es que el juez de oficio, ¿sí?, y aún habiendo notificado las providencias, dentro de los 2 días posteriores puede dictar otro acto procesal, ¿sí?, aclarando aquello que haya sido algún concepto oscuro, algún error material, pero él puede hacerlo de oficio. A veces nos encontramos que, como decíamos al inicio, roza un poco lo que tenemos en el código con este acuerdo. ¿Cómo decirle a su señoría algo respecto de la sentencia y hacerlo de una forma, ¿no?, que pueda expresarse, qué recurso? Bueno, esto aún en las sentencias, 2 días después, si hay algún concepto equivocado, puede aclararlo, ¿sí? Puede hacerlo de oficio. Y si no, también nosotros podemos hacérselo saber y citárselo, para no estar interponiendo tal vez, y esto según el criterio de cada letrado y de cada causa, algún tipo de recurso que no amerite, que se pueda corregir de esta manera. En el artículo 18 nos dice que este acuerdo, este régimen, no es obligatorio para las personas con discapacidad. Esto es algo que también amplía el acuerdo 4039, porque el 4013 lo restringía únicamente a las personas con discapacidad visual. El acuerdo 4039 lo extiende al universo, ¿sí?, a un universo más amplio de personas con discapacidad. Ahora, el letrado que tiene alguna discapacidad tiene que pedir la dispensa en cada expediente o en cada proceso que tramite. Lo solicita y tiene 60 días para acreditarlo mediante el certificado de discapacidad otorgado por la autoridad competente, su condición, ¿sí? Esto va a subsistir hasta tanto el sistema no prevea y no provea para este universo de personas alguna modalidad que les permita el acceso y puedan gestionar de forma acorde, sí, a su condición. Y el artículo 20 nos habla de la suspensión de los términos judiciales. Esto es un tema importante y que muchas veces genera confusión. Siempre desde el instituto adoptamos el criterio de que menos es más. ¿En qué sentido? En que ante la duda que puedo llegar a tener respecto de los plazos, nunca me expongo, ¿sí?, a hacerle perder a mi cliente un derecho ante el riesgo de contar mal los plazos. Como bien explicó el doctor Cuadri al inicio de la charla, él es secretario de la Sala 2 de la Cámara Civil del Departamento Judicial de Morón. Hoy fue un día terrible para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece este artículo 20? Voy a tomar de que se decreta la suspensión, no lo tomo. Me dice el acuerdo que cuando pasen 2 horas, más de 2 horas consecutivas, en el horario entre las 8 y las 12 de un día hábil, ¿por qué 8 y 12? Porque son justamente las 4 horas de plazo de gracia, que seguiríamos teniendo. Pero entre las 8 y las 12, si hay más de 2 horas que no funciona la MEB, el sistema Gusta o el portal de notificaciones, la Corte puede declarar, ¿sí?, directamente que ese día se suspenden los términos judiciales. Pero lo importante es que tiene que declararlo la Corte. No se expongan si no hay declaración de parte de la Suprema Corte de Provincia, ¿sí? Por eso dice que la suspensión de términos judiciales tiene que ir ajustado al artículo 32 del inciso M de la Ley 5.827, donde habla de las atribuciones de los órganos jurisdiccionales, específicamente de la Corte. Pasamos al otro. Vamos ahora sí a notificaciones. María, quería acotarte algo sobre respecto de la suspensión de términos. Sí. Si bien, digamos, la letra del acuerdo específicamente habla de 2 horas, tiene que ver digamos, con una situación procesal de toda la
la MEP, de cómo funcione, y eso lo va a evaluar, lo tiene que evaluar la Suprema Corte. Claro. O sea, no depende. No sé si recuerdan en marzo, el 16 y 17, que fueron 2 días de terror, que hubo varios cortes, pero ninguno constituyó más de 2 horas. En el caso del 16, desde la mañana hasta la tarde hubo problemas, pero recién la Corte lo resolvió al lunes siguiente y solamente decretó el 17, el día 17 de marzo, como día no hábil, porque fue el día donde se extendió más de 2 horas y casi en toda la MEP no se pudo trabajar. Entonces, obviamente que eso lo va a evaluar el Departamento de Sistema, y ahí va a evaluar si realmente se da eso, pero no lo tienen que tener como que si en 2 horas no me anduvo la MEP, es automático, no es automático. Lo tienen que decretar. Es importante que lo tengamos en cuenta porque es algo que lo preguntan mucho en el instituto. Eso nada más quería decir. Exactamente, porque además pudo haber habido alguna intermitencia que no está contemplada y no tengo las 2 horas de corrido que exige. Entonces, como profesional yo no me puedo exponer a ninguno de esos riesgos innecesariamente, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al Sistema General de Notificaciones Electrónicas. Esto es importante que también lo tenemos que tener en claro, porque vamos a hablar de la regla. El artículo 10 estipula la regla, ¿sí? ¿Y la regla cuál es? Que todas las resoluciones serán notificadas en forma automatizada a los domicilios electrónicos de los destinatarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto y qué es esta denominada notificación autonotificable? Me parece un juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ya al haber un domicilio electrónico en el mismo proceso judicial, tenemos que el juez o el funcionario judicial o el operador judicial, al momento de dictar la resolución y al momento de su firma, procede la notificación automatizada al domicilio constituido de las partes. Ahora, el sistema les prevé a ellos, ¿no es cierto?, indicarles también cuando queda exento alguno de los intervinientes del proceso de este tipo de notificación. Pero la idea y el espíritu del acuerdo es el de configurar justamente que con la celebración del acto procesal y con la rúbrica del magistrado se notifica en forma inmediata a los domicilios procesales. Por eso nos dice este artículo, después lo vamos a ver más en detenimiento, que el cómputo de la notificación que nosotros recibamos seguirá siendo, ¿sí?, martes y viernes siguiente al de la recepción de esa notificación en el sistema, en el domicilio electrónico, en el portal, ¿sí? Es decir, yo la recibo en mi portal, entro y veo siempre o algún cartelito de novedades. Cuando leo ahí notificaciones, entonces quiere decir que yo la recibí, ¿sí? Si yo no la recibí, dice la norma, no quedó notificada. Después vamos a ir viendo todos los detalles. Sí, desde ya les adelanto, martes o viernes siguiente, porque este es un sistema de notificaciones diferido, por eso no importa el horario, es siguiente, ¿sí?, al del depósito de la notificación en mi domicilio electrónico o día hábil inmediato posterior. Esto ya ténganlo porque después lo vamos a ir tratando más adelante con la doctora. Sí que tenemos que tener en cuenta que en esta notificación el juez también me puede dar traslado de, ya sea de la presentación o de una presentación electrónica o de algún documento. Eso irá como trámite adjunto o archivo adjunto a la notificación que yo reciba. Hasta acá vamos bien, si no vamos anotando alguna pregunta y al terminar este primer tiempo o espacio pueden anotarlas en el chat y después con la doctora las contestamos y si no hacemos, no llegamos con el tiempo, ¿vale? Las contestaremos el lunes o por mail. Vamos a ver ahora las exclusiones. ¿Cuáles son los casos que quedan exceptuados de la notificación electrónica? Es decir, pero son excepciones
a la automaticidad y o formas, ¿sí? Por eso acá este IO es muy importante en la redacción. Excepciones a la automaticidad. Hay notificaciones que no serán automáticas, pero sí pueden ser electrónicas. Hay notificaciones que no serán ni automáticas ni electrónicas a domicilio electrónicos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo estos casos en forma particular. Ale, ¿querías acotar algo? No, digamos, de esta regla general, ¿no? de la notificación, sí, que es automatizada, es importante, digamos, a tener en cuenta siempre ser cuidadoso con los plazos. Entonces, bien, el tema, hay un caso que habían consultado hace unos días sobre el tema de qué pasa cuando esa notificación tiene carácter urgente. Exacto. ¿No? De eso habla el artículo 13, que tiene que ver, digamos, no estaba muy claro eso, pero bueno, estuvimos viendo un poco más específicamente en la letra, cómo decía específicamente. Y lo que nos quedó claro es que cuando no es martes y viernes, es el momento. En el caso de la notificación que tiene carácter urgente, es en el momento que se recibe en el portal. Aunque diga otra cosa, nos ha pasado a veces que cuando queda inscripto en esa notificación, la fecha de notificación, a veces suele quedar automático el martes o el viernes, pero en realidad es en el día que se notifica. Yo el lunes pasado recibí una notificación en un expediente de carácter urgente donde yo no era patrocinante, pero como había, digamos, las partes tenían un expediente conexo, me notificaron a mí en ese expediente. Y la notificación era urgente y fue un día lunes, así que se tuvo por notificado el mismo día y la hora en que se recibió, que fue el lunes al mediodía. Entonces eso es importante para tener en cuenta, porque nos puede traer problemas, ¿no? Interpretar que la notificación se queda efectuada martes o viernes por el Ministerio de Leyes. Así que eso nada más quería aclarar. Bien, eso lo damos como adelanto, después con la doctora lo vamos a desarrollar, sí, en profundidad más adelante, ¿sí? Pero como adelanto y para que lo tengan presente. Vamos ahora a estos casos de excepción. ¿Cuáles son aquellos casos que están excluidos de esta regla? ¿Sí? Excluidos de la automaticidad y de la forma. El primero que tenemos es cuando, como bien les ponemos en el PowerPoint, acá en la diapositiva, es cuando la parte o el citado, ¿sí?, al pleito no constituye domicilio, ¿sí?, electrónico, tampoco cuenta con un domicilio electrónico inscrito en el registro porque no está comprendido en su ámbito de aplicación. Me parece que tenemos a alguien con su micrófono activado. Si les interrumpe en el escuchar, nos avisa. Entonces, el primer inciso en el artículo 11, que es el inciso A, nos viene a decir justamente que queda excluido de este ámbito de aplicación aquel que se ha presentado y no ha constituido domicilio electrónico o no lo denunció, y aquel que no cuenta tampoco con un domicilio electrónico inscrito en el registro de domicilios electrónicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El apercibimiento que aún no sigue vigente del artículo 41. Ante la falta de constitución de domicilio y denuncia de domicilio, y en los casos de rebeldía decretada y notificada, quedarán notificadas todas las sucesivas resoluciones los días martes y viernes, ¿sí?, o el día hábil siguiente, si alguno de estos fuese feriado o fuese declarado inhábil. ¿Hasta acá estamos bien? Es decir, yo tengo este primer caso, no constituye domicilio, tampoco lo denuncia, entonces en ese caso sería como en el antiguo, queda constituido en los estrados del juzgado. El otro, tengo una declaración de rebeldía, se le notificó, ¿sí?, esa declaración de rebeldía al real, porque nunca se presentó, por ende, ¿a dónde voy a mandar después una notificación electrónica? Porque si no hay domicilio constituido. Entonces, en estos casos, ¿sí?, van a quedar notificados por Ministerio de Ley
martes y viernes siguiente o día hábil inmediatamente posterior si alguno de estos fuere feriado. Ahora el Acuerdo 4039 agrega, en el caso de la rebeldía, que al momento de notificarle se le hará saber al rebelde de que todas las sucesivas, ¿sí?, resoluciones quedarán notificadas por Ministerio de Ley, a excepción de la sentencia, que es así, se le notificará por cédula, por telegrama electrónico o por edictos, ¿sí? ¿Por qué es importante esta carga? Y vamos a distinguir un poco de, porque también lo cita acá el inciso, del domicilio electrónico que puedo tener inscrito en el registro, no quita la carga de constituir domicilio procesal electrónico, porque se va en cabeza del letrado, ¿sí? Como bien citó la doctora antes. Entonces, yo puedo tener un domicilio electrónico porque soy una persona jurídica donde me darán traslado de la demanda, ¿sí? Pero cuando me presento en el proceso, debo constituir domicilio electrónico en el domicilio de un letrado. ¿Estamos bien hasta acá? Pasamos al segundo inciso. Inciso B. ¿Qué otra resolución, sí, va a quedar fuera de esto? Y aquellas resoluciones que, de acuerdo a la legislación vigente, deben ser notificadas por edictos o por los medios de radiodifusión y televisión. El inciso C nos habla de los casos, 3 casos puntuales. Y vamos a ver cuál es acá justamente el factor que tienen en común. Estas 3 situaciones que nos está planteando es el traslado de demanda, la intimación de pago o la citación de terceros. ¿Qué pasa acá? Acá la notificación queda diferida hasta tanto el interesado solicite expresamente que se practique de manera automatizada. Si ustedes recuerdan lo que explicó la doctora Gauto al inicio, si yo voy en un pleito a mediación, constituyo este domicilio y el letrado presenta la demanda dentro de esos 6 meses, puede darle traslado al domicilio electrónico del demandado, ¿sí? Pero no va a ser inmediata esa notificación. ¿Por qué? Porque en el interín yo puedo ampliar una liquidación, puedo ampliar la demanda. Entonces, la normativa prevé estos casos y no se hará en forma automatizada. El último inciso nos habla de las resoluciones dictadas en aquellos casos en que el órgano judicial va a disponer esta excepción por la índole de la medida, por el estado del proceso o porque haya alguna razón grave debidamente justificada, ¿sí? Esto suele suceder a veces en las medidas cautelares. Entonces el juzgado entiende de que quedará excluida de esta automatización y de la forma. Entonces tenemos como regla que todas las resoluciones, providencias, incluso la sentencia, serán notificadas en forma automatizada a los domicilios constituidos, ¿sí? A los domicilios electrónicos, Estas notificaciones, ¿cómo operarán? El día martes, ¿sí? El cómputo de plazo, martes o viernes siguiente, ¿sí? O el día hábil inmediatamente posterior, si alguno de estos fuere feriado, y en el caso de las notificaciones urgentes, lo serán en el momento en el que se produce la notificación. Esa es la regla, y los casos que hemos estudiado recién son las excepciones. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? No sé, Ale, si hay preguntas en el chat, que luego contestaremos. Dejo de compartir pantalla, y ahí los veo a todos un poquito. Bueno, ahora la doctora nos va a hablar de las notificaciones por cédula. Siempre el doctor Quadri nos destaca mucho que tanto las partes como los órganos, ¿sí?, judiciales tienen que adaptarse a esta idea de que entre las partes en el proceso ya no hay cédulas, porque pierde virtualidad. No tenemos más libros de nota. Es decir, el letrado dentro del proceso no tiene que confeccionar cédula, a excepción de estas que estamos viendo, ¿sí? Y de lo que la doctora ahora va a hablar.
Pero todo lo anterior, porque ya no hay diferencia entre la cédula y el Ministerio de Ley, por eso no tenemos ni siquiera libro de nota, y tampoco tiene tiene importancia el dejar nota. ¿Dónde voy a dejar nota? Algunos letrados a veces consideran el escrito, dejo nota, pero a ver, tiene que ser realmente algo muy justificado, pero no tiene un sentido procesal a los efectos. ¿Se entiende? Si nosotros estamos viendo el marco procesal, ¿sí? Este tipo de notificaciones, que son las que están excluidas, si ustedes ven, son aquellas que quieren traer a las partes cuando aún no integran el proceso, es decir, la tengo que traer al proceso, por eso es necesario que tome conocimiento, ¿sí? Vamos a escuchar ahora a la doctora Gauto con el artículo 137 y lo que ella nos va a exponer, los casos en que aún se confeccionan las cédulas, y después estaremos viendo también las preguntas. Bueno, en este caso, digamos, como habíamos hablado anteriormente, la regla de la notificación es la automatizada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a las partes que todavía no constituyen el proceso, que no constituyeron domicilio? Entonces ahí va a proceder la notificación por cédula, como estábamos más acostumbrados, ¿sí? La notificación se va a hacer a través del portal de las presentaciones electrónicas, y esto va a tener un confronte. Cuando se confecciona, bueno, primero tiene que estar ordenada esa cédula, tiene que estar ordenado el traslado. Acá hay una diferencia, digamos que hay algunos traslados que la carga la tiene que confeccionar el letrado, y hay otras que van a quedar a cargo de la secretaría. O sea, eso va a estar en el despacho que ordene ese traslado. Por ejemplo, en el caso de los laborales que estamos acostumbrados, ese traslado se hace por secretaría. Entonces, esta cédula que va a confeccionar el letrado va a pasar a un confronte en la confección de la cédula, que está, digamos, estipulado en el artículo 137 del Código Procesal, en el anexo 3. Esto lo que va a indicar es que tenemos que poner en la parte de organismos vinculados a dónde va a ir, a qué oficina de notificaciones va a estar ocupado de hacer ese diligenciamiento. ¿Cuándo procede esto? Cuando es con copias. Cuando se hace un traslado con copias, va a proceder de esta manera. Y después, una vez que el oficial notificador, que tiene también la obligación de tener un domicilio electrónico, una vez que haga esa diligencia, va a tener que remitir ese informe de resultado de esa notificación al órgano que la despachó. Entonces, está claro, y es lo que más hacemos, que es para el traslado, pero no solamente para el traslado de demanda, sino también cuando se ordena notificar, por ejemplo, a testigos, a personas que no están todavía en el proceso, la absolución de posiciones. O sea, todas esas cuestiones se van a notificar a través de la cédula, que hay que confeccionarla. No sé si me queda algo más. Bueno, eso nada más. Sí, estaban preguntando, algunos dicen, me sacan Sí. prohibido, notifíquese. Es común que lo saquen, no se olviden que muchos, y sin afán de traer ningún tipo de crítica, sino que vuelvo a lo mismo, son años de tener incorporada una modalidad de trabajo, en la cual ahora se nos viene a hacer un cambio de paradigma total, ¿sí? Estrados del juzgado. Cuando se escucha eso, a veces en cámara lo cita el mismo doctor, es decir, no corre más. Es decir, de hecho, tomemos un poco el acuerdo y lo leemos. Siempre el espíritu es que la cédula va confeccionada por el letrado cuando hay que traer al otro al proceso, por lo que sea, ¿sí? En el caso, por ejemplo, la absolución de posiciones, que es una pregunta recurrente, cuando la parte está justamente representada por un abogado apoderado, entonces, bueno, ahí la jurisprudencia es pacífica, que puede ir al domicilio real. Pero a ver, en tanto haya domicilio constituido, todo lo que está dentro de los domicilios, lo que antes era el domicilio constituido nuestro, cuando uno lo asocia a lo físico, ¿sí? Ahora ese constituido pasa a ser el electrónico del abogado.
Entonces, ya teníamos la 3991 que dice que va al electrónico del letrado, y cuando vemos el universo que nos plantea el 135, que dice notifíquese por cédula, y ver que pierde la virtualidad entre Ministerio de Ley y cédula, esto no lo decimos con la doctora porque es una conclusión nuestra, lo dicen el considerando del acuerdo, ¿sí? Es decir, vayan, léanlo y lo buscan ahí y lo van a encontrar. Entonces, ese es el sentido y el espíritu de la norma. Si tenemos dudas, a ver, y a veces caemos también en esto, bueno, contarle a cortar plazo, le hago la cédula, se la mando, pero el tema es que después va quedando esto en el modus operandi y nunca se termina de ajustar a lo que la normativa dice, ¿sí? Los casos de cédula son excepcionales, entonces todo lo demás tiene que ser autonotificable. ¿Está bien? Es decir, nosotras vamos a exponer lo que dice el acuerdo. Muchos me van a decir, doctora, yo me topé con esto. Yo les digo, a mí hasta hace una semana me estaban pidiendo un escrito en soporte papel porque no era, la petición que había efectuado no era un mero trámite. No hay más escrito en soporte papel porque lo que yo presente no es de mero trámite. Vamos a verlo en la clase próxima, ¿sí? En las presentaciones, qué es lo que tengo que hacer si actúo como patrocinante y mi cliente no tiene firma electrónica, que la mayoría se lo viene implementando. Pero bueno, estas son cosas que van quedando en la costumbre y en el trabajo de siempre, que entiendan que también estamos en un periodo de transición, donde estos periodos de transición cuesta mucho que lo entiendan. También que lo pongamos en práctica y que lo hagamos parte, ¿no? del trabajo. También se van a ir encontrando con distintas modalidades, ¿sí? Esto es lógico y suele pasar. Les voy a volver a compartir, les voy a compartir pantalla, a ver si me esperan un minutito, de otras diapositivas que hemos preparado para hacerlo un poquito más gráfico. A ver, espérenme. Bueno, vieron, estamos en pleno, acá todo muy informatizado. Bueno, este Power ya lo hemos visto. Bueno, ahora lo que le queríamos plantear y presentar con las doctoras son las diferencias en las notificaciones entre lo que sucede en el portal del Poder Judicial de Nación, porque muchos de los colegas ejercen tanto en provincia como en capital, y cuáles son las diferencias. Si les puedo compartir, lo hago, me esperarán un minutito a ver si acá lo encontramos, y si no, se los voy a decir. A ver. Acá vamos a repasar primero un poquito, momento en que se perfecciona la notificación. ¿Sí? Así. ¿Ahí lo estamos viendo? ¿Sí, Ale? ¿Se ve? ¿Lo vemos, Ale? Sí, Doc, se ve. Sí, sale bien. Muy bien. Ok. Bueno. Vamos acá, momento en que se perfecciona la notificación, que es lo que estamos repasando recién, ¿sí? Martes o bien viernes inmediato posterior o siguiente día hábil, si alguno no lo fuere, aquel en que la resolución judicial hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema. Y esto ya lo hemos repasado, cuál es la importancia. En los casos de urgencia, esto también es importante, hay un fallo interesante en un amparo. En los casos de urgencia tiene que estar justificado en la providencia. En la providencia tiene que decir que es urgente. Eso va a quedar notificado en el momento en que la resolución se encuentre disponible para su destinatario en el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas. Es en el día, ¿sí? Y ante la duda, nos vamos a la letra fría de la ley, como decíamos con la doctora, menos es más. Sí. Y en la notificación por cédula en soporte papel, ahí sigue como era antes. Si yo recibo una notificación de demanda, esta queda notificada en la fecha y hora que consigna el oficial de justicia. ¿Estamos? Bien.
Vamos a pasar al otro. Vamos ahora un poquito más rápido. Acá tenemos, a ver, vamos a este, espérenme. Notificaciones electrónicas versus, es decir, las del Poder Judicial de Nación versus las de Provincia de Buenos Aires. Esto también me confirman que se ven, ¿verdad, Alejandra? Sí. Gracias. Sí, que después lo vamos a pasar a estos PowerPoint, porque sirven como un resumen, digamos, como para tener en cuenta, para marcar estas diferencias, ¿no? De cómo se litiga en capital y en provincia. Pero de todos los PowerPoint lo vamos a reenviar. Bien, es una breve reseña que hemos hecho, seguramente habrá más, pero bueno, acá, por lo menos con la doctora, vamos a tener en cuenta esta. En el Poder Judicial de Nación no hay notificaciones automatizadas, sí, obviamente las electrónicas. Se notifican, sí, a un domicilio electrónico, pero no es automatizado, no es que el juez firma la resolución e inmediatamente yo la recibo. Mientras que en Provincia de Buenos Aires la regla es que las notificaciones son automatizadas. ¿Está bien? En el Poder Judicial de Nación tenemos que las notificaciones las genera el letrado, a excepción de que se ordenen por secretaría. Mientras que en Provincia de Buenos Aires es a la inversa. Las notificaciones las genera el funcionario o operador judicial y por excepción las hará el letrado. Ahora sí, acá es donde vamos a prestar atención. ¿Cuándo opera la notificación en el Poder Judicial de Nación? El momento en que opera va a ser de 7 a 20 del día en que la recibe el destinatario, ¿sí? Fuera de ese horario, se considera que la notificación se considera efectuada el día hábil siguiente. Pero en Provincia de Buenos Aires, y creo que ya es como la 20ª vez que lo reiteramos, ¿cuándo va a operar? El día martes o viernes inmediato posterior, ¿sí? O siguiente día hábil, si alguno de ellos no lo fuere, y a esto vamos, que lo consultaba una de las colegas. Aquel en que la resolución judicial hubiera quedado disponible para su destinatario en el portal, ¿sí? Y para las urgentes, en el momento en que queda disponible. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Yo recibo una notificación el lunes en provincia. ¿Estamos? ¿Nos ubicamos? Provincia de Buenos Aires. Recibo notificación en el portal. El día lunes quedó notificado el martes. Lo recibo el martes, quedó notificado el viernes. Martes, miércoles, jueves, quedó notificado el viernes. ¿Sí? El viernes resulta que fue inhábil, porque hubo suspensión de término, fue un feriado, quedó notificado el lunes. ¿Sí? Esa es la forma en que tenemos de computar. Mientras que en el Poder Judicial de Nación, yo recibo una notificación a las 7, 8, 9, 10, del día, a las 19:59 minutos del día, quedó notificado ese día. La recibí a las 20 horas, 1 minuto, me corre para el día siguiente. El sistema del Poder Judicial de Nación sigue contemplando la posibilidad de dejar nota. ¿Por qué? Porque como su sistema de notificaciones en el día no es un sistema de notificación diferido como tenemos en Provincia de Buenos Aires, contempla la posibilidad de dejar nota, mientras que en Provincia de Buenos Aires el sistema no lo contempla. Pasamos a la siguiente. Vamos acá con las cédulas a domicilio físico. ¿Qué pasa con aquellas que tengo que enviar a un domicilio físico? En Poder Judicial de Nación la presento en el juzgado y este la remite a las oficinas de notificaciones. Hay modalidades, algunos las envían por mail, generalmente, y la regla, y por lo general, se lleva en soporte papel a la mesa de entradas y se diligencia. ¿Puede haber otra modalidad en algunos otros juzgados? Sí, puede haber. Yo digo la regla medianamente general. En provincia, las cédulas a domicilio físico dentro de la jurisdicción de provincia se presentan a través del mismo portal. Esto es lo que explicó la doctora. Las confronta el juzgado, la remite a la oficina, simplemente nosotros consignamos
cuando vamos a diligenciar la cédula, cuando presentamos la cédula, vamos a consignar donde dice domicilio, la oficina a la que va a ir dirigida. Si el juzgado la confronta, si está bien, la libra. En el Poder Judicial de Nación, las cédulas en soporte papel pueden o no llevar copias en soporte papel, porque saben que allí rige la acordada con tope de hojas. Si no me equivoco, creo que es la 3909 del 2010. ¿Sí? No recuerdo con exactitud el número, pero después lo busco donde está el tope de las 50 hojas. ¿Qué es lo que se usa habitualmente? Se puede llevar ya desde hace años en CD o en algún otro tipo de soporte electrónico. Prestemos atención que esto estoy hablando de cédulas en soporte papel, porque cuando vamos a las notificaciones electrónicas dentro del portal, en el Poder Judicial de Nación simplemente voy a tildar, ¿sí?, aquellos escritos que ya han sido digitalizados y aquellas resoluciones que tenga que notificar. Por eso prestemos atención a esto para no generarnos confusión. En provincia, las cédulas a domicilio físico, ¿sí?, no llevan copias en soporte papel, sino que, como bien explicó la doctora, se genera un código QR o un link donde pueden ser visualizadas. ¿Sí? Al momento en que se diligencia, figura también la leyenda que le dice al destinatario cómo la podrá visualizar. Y acá en las cédulas ley también es una modalidad que puede ir variando, pero las cédulas ley en Poder Judicial de Nación, cuando yo las voy a diligenciar, presento, es decir, la que sale de capital a provincia. Me presento con la cédula ley, sellan la cédula ley y el letrado las diligencia. ¿Sí? En provincia envío la cédula ley al confronte, me la envían al domicilio, ¿sí?, electrónico, la imprimo y voy y la diligencio. ¿Está bien? Siempre pueden variar las modalidades. Entiendan que estamos en un tiempo de transición en muchos aspectos, pero es lo general porque no hay domicilios cargados. Entonces, todo lo que no esté cargado dentro del sistema en provincia, se le carga al letrado. Entonces, se le envía a domicilio electrónico, el letrado luego lo imprime o se ocupa de diligenciarlo. ¿Hasta acá estamos bien? No escucho nada, Ale. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos complicadas? Sí, perfecto, doctora. Sí, yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Bueno. Con respecto a un caso de un divorcio en provincia, el divorcio se realizó hace ya varios años, mi clienta en este caso quiere inscribir, me piden que notifique por cédula a la otra parte. Envío la cédula, no la recibe nadie, y ahora me corresponde al domicilio real, porque como es un caso que ya lleva varios años, me piden que notifique al domicilio real. Entonces, ahora me correspondería notificar nuevamente por cédula con habilitación de días y horas, intentar por ese medio. Sí, es por eso. Sí. Ahí yo contesto, María. Sí, en ese caso se hace todo el procedimiento como se hacía anteriormente. Bien. O sea, con cédula al domicilio real. Por cédula, sí. Solicitando habilitación de días y horas. Pero no lo solicito primero al juzgado. Directamente envío la cédula a la oficina de notificaciones con habilitación de días y horas. No, siempre tiene que estar ordenado, porque si no te lo va a rebotar la oficina. O sea, se va a observar. Okay. Sí, yo lo que hago en esos casos, como es un caso de un divorcio que tiene mucho tiempo, digamos, la parte tenía alguna obligación de constituir un domicilio procesal al constituido. Al pasar mucho tiempo, si en ese domicilio, digamos, no hay una observación de que ahí no viva más ni nada por el estilo, sino simplemente que no se encontraba la persona, yo lo que suelo acompañar es un oficio de RENAPER del domicilio y pido directamente, lo estoy pidiendo y me lo dan. Bajo responsabilidad de parte actora, pero tenés que acompañar un oficio de RENAPER. Entonces, de esa manera, para evitar hacerlo largo y tener que pedir habilitación de días y horas y después volver a repetir una tercera cédula.
directamente, porque hay una carga en la persona de haber notificado, de haber constituido un domicilio. O sea, si ese es el domicilio que constituyó en el expediente, bueno, confirmarlo con RENAPER y una vez confirmado, pedir bajo responsabilidad de parte. En todos me fue bien. Yo diría que lo intento. Muchísimas gracias. No, Perdón, ¿puedo hacer una consulta yo también? Sí. Sí. Gracias. Ya estamos pronto a responder las preguntas del chat también. Tiene que ver con lo que dijo recién la doctora respecto de las respecto de las presentaciones que no son de mero trámite. Yo realicé una, la hice en papel, la hice firmar por mi clienta en un desalojo, y el juzgado me pide que dé cumplimiento al artículo 5 de la acordada 4013, con lo cual entiendo que quiere que copie también todo el escrito en el cuadro, ¿no? El escrito y lo pegue en el cuadro. ¿A eso se refiere? Sí, eso va a ser materia de la próxima clase, que los invitamos que no falten. Pero todo escrito siempre, porque la regla es presentación electrónica. Entonces, sí, todo tiene que ser electrónico. El tema, ¿dónde está? Que nuestros clientes, los que actuamos como patrocinantes, no cuentan con firma en la mayoría. Entonces, el artículo prevé que se hace ese escrito en soporte papel, el cliente lo firma y usted presenta, digamos, copia lo mismo en el mismo Word que le hizo firmar, ese Word lo pone en el cuerpo del escrito, de la presentación. Perfecto. Y como archivo adjunto, en un PDF va el escrito con la firma hológrafa del cliente. Eso es un tema muy interesante para la clase próxima. Y la última pregunta, doctora, también tiene que ver con algo que usted dijo, que es importante aclararlo porque no me queda claro. Usted dice, bueno, las notificaciones se van a tener realizadas el martes o el viernes siguiente. ¿Ese martes o ese viernes, según corresponda, se cuenta? ¿En qué sentido? Es decir, si yo quedo notificada, la forma de cómputo de plazos es siempre la misma. El día que yo quedo notificada, por ejemplo, si me dan un traslado de 5 días, yo quedo notificada hoy martes, cuento miércoles, jueves, viernes, lunes, martes de la semana siguiente, 4 primeras del miércoles. Ah, perfecto. ¿Se entendió? Perfecto. Ahí. Sí, es decir, yo quedo notificado, pero el plazo me va a empezar a correr para dar cumplimiento en los días siguientes. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por favor. Vamos ahora a una pequeña distinción también en la presentación de demandas, ya sea y ya terminamos, no sé cómo estamos con el horario, si no nos dirán desde el colegio. En un ratito, en 5 minutos más, una vez que termines eso, contestamos las preguntas del chat. Terminamos esto, Ale. Igual es cortito, como para que lo tengan. También hay diferencia en la presentación de demandas, ¿sí? En Capital también se harán las presentaciones, pero esta vez todo electrónico, pero a través de un mail. Es decir, envían un mail, ahí les dejamos anotado, en todo caso, si no, después compartimos el PowerPoint. Se envía un mail a la Cámara Nacional Civil, ¿sí? .demanda@pjn.gov.ar, con una planilla de inicio en PDF. Una vez que se completa esa carga, el letrado recibe el mail con el número de expediente, entra el letrado en la página, vieron, en el portal de gestión, se va a opción mis expedientes y luego a radicaciones. Ahí va a ver el juzgado que le tocó asignado y corre el plazo como siempre para ingresar demanda. En provincia, ¿cómo lo hacemos? Se ingresa al portal, se cargan los datos de las partes y del proceso, se transcribe la demanda, ¿sí? en el cuerpo de la presentación electrónica, y en archivo adjunto irá la documentación que corresponda, o también la demanda, si es que actúa como letrado patrocinante, también en archivo PDF. Todo eso no puede superar los 20 megas. ¿Sí? Bueno, Ale, dejo de compartir pantalla y vemos si hay preguntas. Si no, saben que tenemos una clase más, pueden mandarlas y después las vamos viendo. Sí. Ahí, María,
No sé si querés que compartiste algo más. Hasta acá solo esto, Ale. Sí, ya está. ¿Querés que respondamos las preguntas? Vamos a las preguntas. Bueno, acá en el chat preguntan el tema que está pasando mucho, ¿qué pasa cuando no notifican las que serían automatizadas? Entonces, yo quería responder eso. O sea, hay que pedírselo al juzgado de que notifiquen, porque está pasando que a veces se olvidan. Entonces, hay que pedirlo, porque ya no se puede, uno no lo puede subsanar notificando como era antes con cédula de la 3845 porque quedó derogada. O sea, es posible que si uno mande esa cédula quede observada porque está derogada. Así que lo que hay que hacer es pedir al juzgado, a través de un escrito simple, que notifiquen al despacho. Después, otra pregunta es, digamos, ¿qué pasa cuando, que le dio un caso a una colega, que se la notificó por la cédula automatizada y al día posterior la notificó el profesional? En este caso es la automatizada, la primera la que cuenta. Hay que contar el plazo a partir de la primera notificación. ¿Sí? No se puede tomar en cuenta la que es posterior. Bueno, bien. Bien. Después, María, no sé si querés responder vos. Habían pedido sobre el tema de la notificación por cédula, enumerar en qué casos. ¿En qué casos el artículo, sí, me parece que Graciela Moreno. Ahí te vemos. Graciela Moreno, sí. Sí, volvemos a lo mismo. Siempre el principio rector es cuando tenemos que traer a alguien al proceso. Por eso los casos que quedan excluidos, que están descritos en el artículo 11, ahí fíjense, son sencillos, digamos, sencillos medianamente, ¿no? Van a quedar excluidos, vamos a tomarlos ya así en esos términos, sí. Aquellos casos cuando la parte no constituye domicilio, ¿sí? No constituye domicilio electrónico en el proceso, no tiene tampoco un domicilio inscrito en el registro de domicilios electrónicos, y vuelvo a reiterar esto, aunque lo tuviera, no le quita la carga de constituir el procesal, ¿se entiende? Es decir, él tiene que constituir el procesal electrónico, es decir, el domicilio electrónico en lo de un letrado, en el de un letrado. Entonces, yo puedo ser una empresa, una persona jurídica, tengo mi domicilio para que me notifiquen demanda, tengo domicilio para que me notifiquen oficios, tal vez me notifican la demanda y no me presento, o me presento y no constituyo domicilio electrónico en el de un letrado, ¿está? Se da acá un abanico de posibilidades. Entonces, si no se constituye el domicilio, es como el apercibimiento fijo que correspondía del 41. El otro es el caso de la rebeldía. Si la rebeldía está declarada y notificada, tampoco le va a corresponder la notificación automatizada. Por eso vamos, porque ¿a dónde va a salir esa notificación si no hay un domicilio electrónico en el proceso? Entonces, estos casos van a quedar, el primero es un poquito el más complejo, van a quedar excluidos de este sistema. Entonces, cuando yo notifico la rebeldía, le hago saber que todas las demás, ahí te doy, todas las demás quedarán notificadas por Ministerio de Ley, ¿sí? A excepción de la sentencia, porque esto era algo que había omitido el 4013, que nos hubiera venido bárbaro que hubiera seguido esa omisión, pero iba a quedar opuesto a lo que disponía el Código Procesal. Entonces, la 4039 lo incluyó. Sí, Gra, activate el micrófono. Hola, ¿qué tal? No, iba a hacer un comentario, pero bueno, no, ya está, ya me quedó aclarado. Pero no, lo que yo logré en esto es un comentario anecdótico. Notificar la rebeldía me autorizó el juzgado directamente bajo responsabilidad de la parte actora, porque como ya sí había sido con todo el recorrido de notificar, después con la habilitación, después bajo responsabilidad, ahora pedí la rebeldía directamente bajo responsabilidad, con todas las salvedades que me hizo
el juzgado, de las nulidades y demás, me lo permitió. Bueno, eso era un anecdótico. Lo otro Bueno, ya está, bien. les agradezco, chicas. Muy claro Bien. todo. Gracias. Sepan que con la doctora les estamos dando la generalidad. Después, esto es como cada uno lo lleva, si hiciéramos un paralelismo en medicina, a su caso concreto y a su paciente, ¿no? Cada expediente es particular. Sí suelen darle a veces bajo responsabilidad la declaración de rebeldía, la notificación, cuando, por ejemplo, son personas jurídicas, porque ellos sí tienen la carga de tener actualizado, ¿sí?, en la dirección de personas jurídicas su domicilio. Entonces, para ellos, ese domicilio es ley para todos, así que aprovechenlo. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si quedó claro, Sí. si tienen alguna inquietud. Sí, Ale. Si alguien quiere preguntar o levantar la mano, le habilitamos al micrófono. Sí, buenas tardes, gracias, colegas. ¿Cómo andás, Dolo? Tanto tiempo que no te Bien, veíamos. María, gracias, corazón. A mí me queda una disyuntiva porque o escuché mal o es así. O sea, vos le contestaste a una colega anterior, la tercera anterior creo que fue, 3 atrás, que el día que el portal te dice fecha de notificación, por ejemplo, yo te digo, me llega una notificación mañana, me dice fecha de notificación 4 de abril de 2023, que es martes, ¿está bien? ¿Yo cuándo empiezo a contar el plazo? ¿El miércoles, el primer día? Vos quedás notificada ese día, pero ¿cuándo te corre el plazo? ¿Ale? La fecha de notificación es el mismo martes. Es el martes. Es el mismo martes, no es el viernes. No. Lo que dice Dolores, ¿cuándo le corre el plazo? Si yo recibo una notificación un martes, ponete en esta posición, claro. Acordate que las recibíamos en papel, Lolo. Vos la recibías en papel. ¿Cuándo empezabas a contar? El plazo, no la notificación. Al otro día. Y bueno, acá es igual, ¿entendés? Nada más que vos tenés que ir en el paralelismo electrónico. Es decir, vos la vas a recibir en el portal, la cédula. Si la recibiste el lunes, quedaste notificada el martes. Hacés de cuenta que vos la recibiste ese día. ¿Por qué? Porque el sistema de notificaciones en provincia es diferido. ¿Entendés? No es como en capital, que es el día que yo lo recibo. En provincia es diferido. Va a ser siempre martes y viernes, martes y viernes. Por eso mismo. Por eso mismo pregunto. Si te llega una notificación del juzgado en el portal que te dice fecha de notificación, día 4, el de mañana, que es martes, sí. ¿Yo cuándo empiezo a contar el primer día? ¿Cuándo me empieza a correr el plazo? El miércoles. Entonces es lo mismo que soporte papel. Eso te estoy diciendo, sí, Lolo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo en cuanto al cómputo. El tema es si vos la recibís hoy lunes la recibís la cédula. Yo la recibo hoy, entro al portal y recibo una notificación hoy lunes. Es como si yo la hubiera recibido mañana. ¿Por qué? Porque la obligación del letrado en provincia, es decir, esto no se lo tomen, ahora entro martes y viernes y después no entro más, pero digamos, la obligación mínimamente es entrar martes y viernes, mínimamente al portal, para vos anoticiarte de todo eso. En Capital, por ejemplo, tenés la obligación todos los días, aunque sea a las 8:01, para ver si no recibiste la notificación. Pero a menos que sea urgente la notificación que vos recibiste, como le pasó a Alejandra, ¿sí? En un caso de familia recibió una urgente, te puede pasar en un amparo. Tengan en cuenta que este acuerdo rige para todo lo que es, obviamente, materia civil, familia, laboral, contencioso administrativo y aún las causas que se presentan en forma originaria en la Corte. Entonces, vos quedaste notificada el martes, ¿sí? El plazo te corre desde el día siguiente. ¿Entendés? Entonces los jugados me están proveyendo mal. Porque a mí me mandan una autonotificable un día martes o viernes, ponele, un martes, me mandan fecha de notificación, día 4, sigo con el ejemplo de mañana, día 4 que cae martes y empiezo a correr el plazo a partir del lunes posterior porque vendría a ser
Vendría a ser que quedaría notificada el viernes posterior. Si me cae martes. Te estás haciendo el lío, Yo, Sí. mirá, seguime acá. Estoy haciendo un lío tremendo. Mirá, por eso. No, porque si no te vas a hacer lío vos y vamos a confundir a los demás. No hagamos supuesto, vamos a hoy. Yo hoy recibo una notificación en el portal, es decir, me llega en mi domicilio, yo quedo notificada mañana martes 4. ¿Está bien? El plazo me corre miércoles, bueno, saquemos ahora que justo toca Semana Santa, ¿no? Ponele que fuera una semana común. Me corre miércoles. Sí, eso lo entiendo. Bueno, ponele que vos recibiste, ¿sí?, la notificación mañana, no que quedaste notificada, la recibís mañana. Exacto. ¿Sí? Si la recibís mañana, entonces te pasaría el viernes. ¿Entendés? Ahí está. El viernes es inhábil, te pasa el lunes, no al otro martes. No está bien. Ahí era mi confusión y yo digo, ¿cómo puede ser? Si yo siempre que recibí un día de nota, por decirlo de alguna forma, porque corresponde, me empezaba a correr el plazo el día posterior de la nota posterior. ¿Entiende? ¿Se entiende? Sí, si yo recibía un viernes, si yo recibía un viernes, dice fecha de... Está bien. Vamos a repasarlo, escuchadlo, para que no quede confusión con nadie. Yo recibo notificación un día lunes, ¿sí? La recibí hoy en el portal, quedo notificada el martes. La recibo el martes, quedo notificada el viernes. La recibí el miércoles, el jueves, quedo notificada el viernes. El viernes es inhábil, quedo notificada el lunes. El lunes, Dolo. El lunes, sí, porque es inhábil, día posterior hábil. Exacto, en provincia es el día Ellos sin perjuicio de que el juzgado te diga fecha de notificación el día ese. Sí, hay que tomar... es mejor no tomar en cuenta lo que dice el juzgado cuando refiere fecha de libramiento o notificación, porque se suele confundir a veces. Exacto. Es mejor ir a lo que dice la acordada. Fecha de disponibilidad y fecha de notificación, ¿cuánto tomamos? Esa es una pregunta re común. Alta o disponibilidad, fecha de notificación. Vos tenés que ir a cuando vos la recibiste en tu portal, ¿entendés? Generalmente te suelen poner, claro, siempre toma menos es más. Lo que te genera duda, Dolo, mejor tirate, sí, porque a veces suele pasar. Es lo que hacemos, pero... Claro, vos tenés que ir a tu portal. Es lo que hacemos, pero esto trae aparejado con que los juzgados no vienen acorde tampoco con la acordada. Puede pasar, es decir, puede pasar de todo. Estamos en un periodo, ¿sí?, de readaptación. Otro detalle que queremos que tengan en cuenta, porque también es una pregunta común, cuando ustedes van al portal y ven novedades, es porque iniciaron sesión y esas novedades son cosas que no vieron. Capaz que entran, cierran sesión, entran al otro día y les desapareció todo. No quiere decir que no lo van a encontrar. Van a encontrar una pestaña que dice listar. Pongan ahí entre qué fechas pueden, o se acuerdan que pueden estar esas notificaciones y les van a aparecer. ¿Sí? Pero no es que desaparecen, después no tienen más control. Eso por si algunos a veces están inquietos con ese tema también. Y el tema de la lectura, que yo la haya leído antes de la fecha de notificación, no implica notificación. ¿Está bien? Lo que implica es que yo no puedo ir a argumentar al juzgado, nunca la recibí esta notificación, porque el juzgado tiene forma de chequear de que sí la recibieron, la hora que la leyeron, las veces que entraron, y les va a chequear todo. Muy clarito, muchas gracias. No, por favor, un gusto verte, Dolo, hace un montón que no. María, Laura, una colega, pregunta con respecto al traslado. A ella le dieron un traslado y no pudo ver las copias. Entonces, en ese caso, hay que enviarle, digamos, un escrito al juzgado de que habilite la MEP, en el caso que sea de familia, o que digamos que se pueda dar traslado de esas copias,
y generalmente lo que suele es dar 5 días hábiles para, digamos, que se extiende al plazo que hayan otorgado para contestar la demanda. Bien, cuando les den así traslado notificaciones donde les impide la descarga de la documentación, eso lo vamos a ver también en la clase próxima, tienen derecho, y lo prevé el acuerdo, a pedir suspensión, ¿sí? Suspensión, no nulidad de la notificación. No pidan nulidad porque no se lo van a dar y van a perder el plazo de contestar lo que sea. Tienen que pedir suspensión y pedirle al juzgado que les arbitre los medios necesarios para poder descargar esa documentación que es ilegible o que no fue cargada o que no la pueden descargar, ¿sí? Eso sí, intenten presentar algún tipo de constancia, de captura de su mismo estado del portal, ¿sí? Del portal, no de la MEM, y pídanlo con suspensión, ténganlo presente, no nulidad de notificación. ¿Ya? Es importante decir que en estos casos, a mí me ha pasado en la práctica 2 veces, generalmente el despacho que provee esa suspensión, digamos que decreta esa suspensión, empieza a decir a partir de cuándo corre el plazo de esos 5 días más que dan. Lo suele decir. Pero bueno, igual saben que son 5 días, según acordar. Sí. Bueno, ¿alguien más? Si tiene alguna pregunta, si quieren levantar la mano, porque lo hacemos más rápido que leyendo el chat, porque si ven como tengo acá, está todo muy comprimido. De a uno participante. Yo voy leyendo. Dale. Ahí voy a leer una pregunta más que hicieron, porque algunas más o menos coinciden. ¿Puede pasar que haya movimientos que se vean por la MEP y no por el portal? Sí, suele pasar. Suele pasar que no suben todo al instante. Ni suben todo, ni notifican todo. Por eso estamos en una etapa de transición. Claro, a veces demora. Decimos, claro, estamos resaltando lo que dice el acuerdo. Si dejamos que esto quede en esta praxis y que se haga una costumbre, y va a seguir así, entonces empecemos a pedir que se haga visible, que se cargue, que se notifique, marquemos con respeto, ¿sí? al operador judicial, donde estamos notando, ¿no? Que se tiene que dar cumplimiento, solicito que se dé cumplimiento al artículo tal, ¿sí? Del acuerdo tal. Entonces, bueno, eso también va un poco en el trato. Todos somos personas profesionales y a todos nos cuesta, ¿no? Nosotros venimos de la época... María, perdón. Sí. Perdón, María, discúlpame que te moleste, me olvidé una consulta. ¿A partir de qué fecha fue obligatoria la notificación autonotificable? O sea, sí, se entiende bien la pregunta, ¿no? Desde, mira, la 4039 tiene total vigencia desde el 1 de noviembre del 2021. Bárbaro, gracias. 1 de noviembre del 21, sí. El 16 de abril... Los anteriores... Se entrecortó, Dolores, pero se dice el 16 de abril... de noviembre del 21. Se hace 1 de noviembre. Todas las notificaciones con posterioridad al 1 de noviembre del 21, incluido el mismo, son autonotificables. Claro, ya antes había una acordada la 3991 que dije hace un poquito, del 2020, porque todo esto tengan en cuenta que empieza con la irrupción de la pandemia, ¿sí? Entonces, nos lleva a la Corte a que pueda agilizar los medios de la mejor forma. Ya ahí se había determinado de que iban a ser automatizadas todas las notificaciones a los domicilios electrónicos, ¿sí? Constituidos, o los domicilios del proceso. Yo uso ambas terminologías para que podamos hacer algún paralelismo. Eso ya venía con la 3991, pero la 4039 tiene plena vigencia, que es la que deroga la 3845 y la que está vigente ahora desde el 1 de noviembre del 2021. Consulta, bárbaro, porque tenía que discutir algo con respecto a esta notificación.
Andás con ganas de pelear, Golo. Bueno, a ver. Consulta. Gracias. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Voy a hacer una consulta porque medio que me mareé cuando estaba explicando el cómputo de las notificaciones. Si se notifica el martes, queda notificado el viernes. Está correcto. A ver, claro, vamos acá. Recepción en el portal, para que no nos equivoquemos con la terminología. Recepción en el portal. Vos pusiste tu token, ¿sí? Entraste el martes y te topaste ahí, tenés una notificación, ¿sí? Que tal vez la recibiste el lunes o la recibiste ese mismo martes. ¿Está? Sí. Si vos la recibiste el lunes, quedaste notificada el martes. Ahí te va a figurar en la constancia de cédula el día en que queda disponible para el destinatario. ¿Sí? Lástima que hoy, como no andaba nada, no pudimos hacer capturas con la doctora. Si no hacíamos capturas, sí les podíamos mostrar. Y si quiere notificar, no nos ayudó el día tampoco. Si vos la recibiste ayer, hoy entraste con tu token. No, ayer es domingo, perdón. Si hoy fuera martes, digamos, el lunes, claro, si el lunes recibiste una cédula y entraste vos tu martes, vos quedás el martes, que entraste con tu token el martes, quedás notificada. Si la recibiste ese mismo martes, quedás notificada el viernes siguiente. ¿Sí? Lo mismo que si lo hubieras recibido martes, miércoles o jueves, vos quedás notificada el viernes. Las que recibís el viernes y el lunes quedás notificada el martes. Listo, ¿sí? perfecto. Si alguno de estos días es inhábil, ponele que yo recibo una cédula hoy y mañana se declarara inhábil, me pasa al miércoles. ¿Ah? Me pasa el miércoles, porque es el día inmediato. Si esto me sucediera en Capital Federal, me pasa el viernes siguiente. Bien, perfecto. Ahí el doctor Gerati compartió... Guillermo, gracias. Ahí en el chat. Gracias, Guillermo. Para tener de ejemplo fecha de notificación y fecha de disponibilidad. Bien. Ahí lo pueden observar que Guillermo lo acompañó. Muchas gracias. Bien. Bueno, gente, creo que estamos en hora, ¿no, Ale? No sé si quedó alguna pregunta más, si no la guardan, las pueden mandar, estimo, tal vez no sé si habrá algún mail donde las puedan enviar, y si no, las vemos el lunes próximo. ¿Puedo hacer una última cortita? Sí. ¿Sí? Joya. En un caso laboral, ya van 2 veces que en 2 oportunidades, yo como parte demandada, para contestar, me amplían el plazo de 10, me lo amplían a 15. ¿Es ley ya esto? Porque nunca hacen mención qué norma es, sino por el tema de la digitalización, que yo puedo ver la demanda por internet y demás, amplíese en 5 días. Ya van 2 veces que pasa eso. Sí, suelen hacer eso. Sí. O sea, pero no es una regla. Sí, no, lo suelen hacer es por el tema de los archivos. Te mandaron el link y vos lo podés ver directamente en el portal, en la MEP. Claro, ellos me mandan una cédula vacía y me dicen, bueno, vos descargá la demanda, pero lo amplían, las 2 veces lo ampliaron en 5 días, o sea que, bueno, puede ser como que sí o que no es que el plazo de 10 días para contestar se transformó en 15 para siempre, no. Es por a veces sí. Es para, en ese caso, el tribunal, que es laboral, ya lo ordenó así, ya dio el traslado con que vos puedas ver la demanda junto con las copias a través, por eso da 5 días más de plazo. Si hubiera llegado la demanda, en ese caso no, eran 10 como era antes. Pero es por el tema de que vos te tiene que dar tiempo a que vos puedas leer la demanda. Llega en papel, son 10, y no llega en papel, lo extienden 5. Gracias. Claro, si vos podés verlo, es porque está directamente, lo podés ver en el expediente. Sí, lo vi a través de la MEP. Claro, por eso van los 5 días, los 5 días más. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, queremos comentarles que, bueno, que después vamos a poder mandarle por email a las personas que asistieron al curso de hoy. Les podemos mandar los PowerPoint para que tengan una especie de resumen de todo esto que les comentamos. Y bueno, invitarlos para el lunes que viene, que la idea es seguir con esta clase de práctica, porque es
con lo que trabajamos todos los días, y la idea es ir más en específico, gracias, ir más el lunes que viene a la misma hora, el lunes 10 a las 14:30. Y después le vamos a estar mandando el link, que nos van a dar el mismo lunes, nos van a pasar de académicos el link, va a ser también por Zoom. Y bueno, la idea es hablar en específico sobre cómo, digamos, es todo el proceso de subir los oficios, de diligenciarlos, y también de agregar prueba electrónica. No solamente aquellos adjuntos que son copias, que nosotros la digitalizamos, sino también todo lo que es videos, audios, y cuál es la forma correcta para que el juzgado no tenga por admitido ese archivo adjunto, y bueno, y todo lo que sucede con eso, casos de nulidad, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con las presentaciones electrónicas. Así que los esperamos el lunes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, si quedaron dudas, nos vemos. Después lo evacuamos el lunes. Vamos a estar Muchas el lunes. gracias. Gracias. Nos vemos el lunes. Excelente Hasta la el lunes. exposición. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Lindas Pascuas, colegas. María, una linda Gracias. Felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas. Vamos a Paola, Guillermo, Felices Pascuas. Clarísimo todo. Marcelo, a todos, compañeros.